Esta noche nuestro tema es el capítulo 18 del libro del Evangelio, según el Espiritismo. Mucho se pedirá a quien mucho recibió. Vamos a ver qué quiere decir esta frase, este Evangelio. Nos dice el Maestro Jesús, ¿no?, cuando habla a sus discípulos: vine a este mundo para cumplir con un juicio, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. ¿Puedes chequear el Facebook? Algunos fariseos que estaban con él, al oír esas palabras, le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les responde: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, como decís que veis, vuestro pecado permanece en vosotros. ¿Qué quiere decir? Este es el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39 al 41. Jesús viene a este mundo con una misión, con una tarea: dejar toda su enseñanza, su legado. Entonces dice, vine a este mundo para que los que no ven, vean. Claro, porque Él viene y trae su palabra, trae todo lo que nos ha enseñado. Y muchos estábamos ciegos, no veíamos, no comprendíamos, no estábamos con el esclarecimiento. Y Él viene y nos da una serie de enseñanzas: ama a tu enemigo, ama a tu prójimo, pon la otra mejilla, devuelve el mal que te hagan con el bien. Rompía esquemas. Entonces, es los que no vemos o no vemos más allá para que vean. Y los que ven se vuelvan ciegos. ¿Qué querrá decir esto? ¿No? Entonces le dice: si fuerais ciegos no tendríais pecado. ¿Por qué? Porque aquel que no conoce, o sea, la ceguera es la falta de conocimiento, ¿no? Y el ver es el ver más allá. Entonces, si fuerais ciegos no tendríais pecados. ¿Qué quiere decir? Cometemos los errores por ignorancia. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo se maneja eso, ¿no? El que es ignorante se puede equivocar de la misma forma de aquel que no lo es. Entonces, por eso dice: vuestro pecado permanece en vosotros, para los que vemos, porque ya sabemos, tenemos conocimiento. Mediante este otro precepto, dice: si fueseis ciegos, no tendríais pecados. Vamos a explicarlo un poco mejor. Jesús da a entender que la culpabilidad es proporcional a las luces, ¿no?, que la persona posee. Cuanto más sabemos de lo bueno y de lo malo, y sabemos que hacer tal o cual acción que puede perjudicar a alguien es malo, pero lo hacemos sabiendo, esa falta paga más, ¿cierto? Ahora bien, los fariseos que tenían la pretensión de ser, pues lo eran cultos, era el sector más ilustrado de la época, eran muy leídos. Ellos, como tales, eran más reprensibles a los ojos de Dios cuando se equivocaban, ¿no? Más que el pueblo ignorante. Lo mismo pasa ahora, lo mismo, ¿no? A veces, hablando de los fariseos, estaban muy pegados a la letra. Bueno, era una forma de seguir las instrucciones, ¿no?, las leyes. Se pegaban mucho a la letra y no se daban cuenta del fondo.
Y entonces ahora eso está ya desfasado, porque ahora nosotros leemos entre líneas, vamos más allá. Porque si nos apegamos a la letra muerta, vemos que no funciona. Por eso dice, lo mismo pasa ahora en la actualidad. Y a nosotros, los que estamos aquí, en este estudio, a los espíritas, pues, se les pedirá mucho, porque hemos recibido mucho esclarecimiento, mucho conocimiento que nos da los libros de la doctrina, a través de la espiritualidad mayor que nos esclarece, con inclusive testimonios de ellos cuando están al otro lado. Y nos dicen, no hagan tal y tal, porque miren cómo estoy, en qué situación me encuentro, ¿no? Es por eso, a los espíritas se les pedirá mucho, porque hemos recibido mucho, como que también se dará mucho a los que hayan asimilado las enseñanzas, ¿no? ¿Qué se dará a los que han asimilado las enseñanzas? Alguna recompensa, algún premio por el bien hecho, ¿no? A conciencia. La enseñanza de los espíritus que reproduce estas máximas bajo diferentes aspectos, que las desarrolla y las comenta como le estamos haciendo ahora, con el fin de ponerlas al alcance de todos, tiene la particularidad de que no está circunscrita. No es un secreto, no está circunscrita a un grupo cerrado. No somos herméticos, al contrario, estamos con las redes, buscamos la divulgación, tenemos los libros, el conocimiento para darlo a todos, sean ilustrados, muy leídos o no, porque podemos tener la ignorancia del conocimiento, de la instrucción, pero podemos tener una elevación moral mayor que cualquier ilustrado, ¿no? O que haya tenido un doctorado, inclusive. Eso no tiene nada que ver. Todos, nos dice aquí, sean letrados o iletrados, creyentes o incrédulos, cristianos o no, porque a eso va la doctrina, ¿no? A todos es una divulgación y un conocimiento abierto, sin secretos, para todo aquel que tenga interés, hambre de conocer, de saber las cosas que son del otro lado, o conocernos más a nosotros mismos, sin irnos muy a ninguna parte, ¿no? Apertura de conciencia, conócete a ti mismo, para ser mejores personas. Ninguno de los que reciben esa enseñanza directamente o por intermedio de otros puede alegar desconocimiento, porque de eso se trata, ¿no? De divulgar y dar a conocer. Lo podemos tener de esta forma o lo podemos tener por el intelecto, ¿no? Por el estudio. ¿Y qué nos dice acá? Hablando de la mediunidad. Los médiums, hablando de los espíritas, los médiums que obtienen buenas comunicaciones. Hay médiums, la mediunidad es sagrada, es maravillosa, porque ahí es donde se dan estos mensajes sublimes que son aleccionadores, ¿no? Entonces, los medios que obtienen buenas comunicaciones son más reprensibles si ellos no hacen su cambio. Acordémonos de la película Los Misioneros, ¿no? Nuestro Hogar 2, ¿se acuerdan del buen Octavio? Que es el gran ejemplo que nos pone allí la película de lo que no debe hacer un medio, un buen medio. Pobre Octavio se equivocó en todos los aspectos,
Entonces, por eso dice, los que obtienen buenas comunicaciones todavía son más reprensibles si ellos no hacen las cosas correctamente. No obstante, en vez de tomar para sí las lecciones que escriben o que otros escriben, o otros mediums, porque hay mensajes que nos dan las pautas de la ética y el buen comportamiento. ¿Qué hacen? La aplican. Ay, esto le cae de perilla a fulanito, a menganita. Ay, le cae pero como anillo al dedo. ¿Hacemos eso, sí o no? En vez de tomarlo para nosotros. La aplican a las demás personas. Con lo que se cumple lo que Jesús nos decía. ¿Veis una paja en el ojo ajeno, pero no veis la viga que está en nuestro? Ok. Es el Bluetooth. Vamos a ver si así nos ayudamos. A ver. Con estos micrófonos. Gracias. Entonces, como nos decía el Maestro Jesús, ¿no? Y es lo que hacíamos en las lecturas previas, ¿no? Siempre estamos mirando al vecino. ¿Y qué nos decía ahí? No juzguemos. Somos muy fáciles de juzgar y criticar al vecino, al prójimo. Debemos hacer silencio. Si podemos aconsejarle, pero más bien mirar para adentro, ¿no? Porque a veces señalamos, ¿sí? Y 3 dedos van para acá. 1 para el prójimo y 3 para nosotros. Eso debemos aplicar. Primero a nosotros, después a los demás. Entonces, ser indulgentes. Dice, el primer pensamiento del espírita sincero debe ser el de intentar saber si en los consejos que dan los espíritus hay algo que le concierne, en vez de decir, esto es para fulano, esto es para mengano. Algo de repente me está dando el mensaje para mí, de repente yo me estoy equivocando. Y pongámonos en reflexión. El espiritismo viene a multiplicar el número de los llamados a través de la fe que infunde. También multiplicará el número de los escogidos. ¿Cuál es la fe de la doctrina espírita? ¿Quién me dice? La fe razonada, exacto. Porque es la fe a través de la razón, del comprender, de entender por qué, para qué, a dónde vamos, de dónde venimos, por qué sucede tal o cual cosa, las leyes divinas, la ley de la reencarnación, de la pluralidad de mundos, pluralidad de existencias, la ley de causa y efecto. ¿Qué más? ¿Qué cosas más claras que eso nos dan las bases para comprender en qué situación estamos, qué estamos viviendo y por qué puede ser y para qué puede ser? Entonces, esa es la fe razonada y la esperanza que también nos hablaba las lecturas anteriores, ¿no? Siempre hay una esperanza y esta es la doctrina consoladora. Porque nos dice que nada es eterno, nada dura para siempre, todo pasa. Y todo va a depender de cómo estemos nosotros. ¿Qué hacemos, qué pensamos, cómo actuamos, qué ejemplo damos, qué estamos aprendiendo y qué puedo enseñar con mi ejemplo? ¿Qué nos dice aquí? Se da al que ya tiene y se quita al que no tiene.
¿Cómo puede ser eso? Parece injusto, ¿verdad? Se da al que ya tiene y se le quita al que no tiene. ¿Qué quiere decir? Meditar acerca de estas grandes enseñanzas, que muchas veces parecen paradójicas. Así es. Aquel que recibió es el que posee el sentido de la palabra divina. Ya tiene el conocimiento, ¿no? Lo que estamos explicando, ¿no? Las leyes divinas. Ha recibido simplemente porque procuró, se esmeró o cumplió con su planeamiento, ¿no? Que lo vemos en las películas y en las lecturas, ese planeamiento de reencarnatorio, ¿no? Para hacerse digno. Porque el Señor en su misericordia estimula los esfuerzos que tienden al bien. Todo aquel, por equivocado que esté, por los vicios que tenga, que todos los tenemos, estamos todavía en mundo de expiación y prueba, quiere hacer el bien, quiere ayudar, quiere ser mejor persona, el Señor va a tener misericordia. Acuérdense, la ley de causa y efecto no es un a rajatabla, ¿eh? A medida que nosotros vamos haciendo, trabajando en el bien, sembrando en el bien, ¿qué dice el Evangelio? Nos aminoran 10%. Nos aminoran la pena. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestro cambio. Dice, sostenidos y perseverantes, esos esfuerzos invocan la gracia abundante que nos hace fuertes para escalar el Monte Santo, en cuya cúspide se encuentra el descanso después del trabajo, la recompensa. No tenemos una satisfacción cuando hacemos algo bueno, hacemos las tareas, cumplimos con responsabilidad nuestro trabajo, atendemos a los hijos, de repente ya están grandes, necesitan un consejo, y uno está allí. No hay una satisfacción interior, eso es. Esas son tus recompensas. Entonces, no es imposible. Se quita al que no tiene o tiene poco. Esto es una antítesis, dice, Dios no quita a sus criaturas. Si le toca algo bueno por ley de causa y efecto, no se lo va a quitar. Acordémonos, todo es por merecimiento. Si algo malo me está aconteciendo a pesar de las cosas buenas que yo hago, comprendo que no es de el hoy, viene de antes. Lo acepto y dejo que pase. No reniego. Mirar con el espíritu, escuchar con el alma, porque a veces nos cuadriculamos, nos encerramos, ¿no? No es Dios el que quita al que ha recibido poco, es uno mismo, nuestro espíritu, que indolente tiene, no lo trabaja, no lo cuida, no lo acrecienta, no lo multiplica, no lo hace fecundo. Lo que cayó en el corazón, lo que cayó en nuestras manos, lo que recibimos, sea de cualquier, por el trabajo, por una herencia, por una enseñanza. Acordémonos que todo lo que tenemos, lo que poseemos, que es temporal, es porque Dios así lo permite. Y así como lo tenemos, desaparece. Somos administradores temporales de los bienes materiales que Dios permite que tengamos. No nos olvidemos de eso. Siempre agradezcamos, no seamos ingratos. Tenemos algo, recibimos algo, hay muy poquito. Ahí el otro recibió más.
siempre estamos mirando al vecino. Agradezcamos. Y si eso poquito que nos... es lo que nos toca, pues. Acordémonos de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? 1 talento, 2 talentos, 10 talentos. ¿Cómo lo multiplicaban los trabajadores? Y el otro que le dio 1 talento lo enterró para devolverlo tal cual. No lo trabajó. Esos talentos son los que tenemos nosotros, que nos dan, que nacemos con eso. Nadie somos inútiles. Hagámoslo crecer. Porque mañana más tarde, en la próxima encarnación, de repente nos lo quitan. Cosas materiales, talentos. Por eso dice, no supimos acrecentar el óvulo que cayó en nuestro corazón. Entonces tengamos esto en cuenta, ¿no? Y nos quedamos así, en medio de la nada. Y a veces dice, hasta el que tiene poco lo pierde. ¿Por qué será? No lo trabaja, no lo merece. Todo es ley de causa y efecto. Entonces miremos eso. A eso se refiere estas lecturas, ¿no? Y nos dice aquí, hablando de lo que recibimos, de lo que Dios permite que tengamos, el hijo que no cultiva el campo que su padre ha ganado con el trabajo y que le ha dejado en herencia, ve cómo ese campo se cubre de maleza. ¿Acaso es su padre el que le quita esas cosechas que él no ha querido preparar? Si por falta de cuidados ha dejado perder las semillas destinadas a producir en ese campo, debe acusar a su padre porque no ha producido nada. ¿Qué decimos? No, es lo que hemos recibido en herencia, que nos da nuestro Padre o nuestro Padre Dios, que así lo permite, pero queremos la vida fácil, queremos recibir ya la cosecha, no queremos sembrar, porque la siembra es dura, encontramos piedras, espinos, tierra infértil, no preparada, no florece, hay que preparar la tierra. Hay trabajo y todo se consigue por merecimiento y por trabajo. Acordémonos que la ley del trabajo es otra ley divina. En vez de acusar al que había preparado todo para beneficiarlo, en vez de criticar lo que le dio, que se queje de sí mismo, pues es el verdadero autor de sus miserias, ¿no? A veces no nos damos cuenta que no estamos trabajando ese talento que tenemos o lo que recibimos y se va perdiendo, ¿no? Y hablando así, por ejemplo, hay padres que dejan tierras a sus hijos. Oh, no, yo no soy agricultor, yo me voy a la ciudad. Y se pierde. Hazlo trabajar. Hazlo producir. De repente tú no eres, pero trabájalo, dalo para el trabajo. Entonces, cuando vamos a lo fácil, al ocio, después estamos llorando porque no tenemos o porque perdemos lo poco que tenemos y se cumple. Mucho se pedirá al que mucho recibió y se le quitará al que recibió poco o no lo trabajó, se le quitará. Y esto es muy cierto, ¿no? Entonces, sepamos valorar, agradecer todo lo que tenemos, material y las cosas que nos dan, nuestras habilidades, nuestros talentos. Y si tenemos alguna enfermedad que nos cambia la vida, ¿por qué será? Por las leyes divinas.
no renegar, seguir para adelante. ¿Qué puedo yo hacer en medio de lo que me toca vivir? Algo tengo que hacer. Alguna lección que dar también. Entonces, ese hijo que no trabajó la tierra, arrepentido y diligente, que se ponga a la obra con valor, que cultive el suelo ingrato con el esfuerzo de su voluntad, que lo labre a fondo con la ayuda del arrepentimiento y la esperanza. Y no estamos hablando aquí estrictamente de un pedazo de tierra para cultivar. Estamos hablando de nuestros talentos, de lo que recibimos, de lo que nos toca tener y no tener. Por eso, que lo labre con la ayuda del arrepentimiento y la esperanza, que arroje en él con confianza la semilla que por su calidad ha escogido entre las demás para que sea fructífera, que la riegue con su amor y su caridad. Y Dios, el Dios de amor y caridad, dará al que ya ha recibido. Entonces verá sus esfuerzos coronados por el éxito. Y un grano producirá 100 y otro 1000. Miren, qué bonito, qué promesa nos da cuando nosotros trabajamos, ¿no? Con lo que tenemos. Valor, obreros, empuñad vuestros rastrillos y vuestros arados. Labrad vuestros corazones. Arranquemos de nuestros corazones la cizaña. ¿Cuál será esa cizaña que podemos tener en los corazones? Hay dos grandes flagelos de la humanidad. El orgullo y el egoísmo. Orgullo y egoísmo. Orgullo y egoísmo. Todos lo tenemos, unos más, otros menos. Miremos al Maestro Jesús, tan sabio como era y tan humilde y sencillo. Jamás se jactó de saber más que los doctores de la ley. Siempre hablaba con firmeza, con humildad, con amor, con dulzura. Arranquemos de nuestros corazones la cizaña. Sembrad la buena semilla que el Señor nos da. Y el rocío del amor la hará producir frutos de caridad. Nos dice un espíritu amigo en Burdeos en 1862. Un espíritu superior. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el que no saca provecho de toda esta enseñanza, de todo este conocimiento que nos da la doctrina, por el Evangelio, por el libro de los Espíritus, por la mediunidad, etc. Y estos mensajes son para que nosotros mejoremos, ¿no? Erradiquemos nuestros vicios morales, ¿no? Los dos grandes vicios morales, los apegos materiales, a las cosas materiales y a las personas, apegos a los afectos. Si algo no camina y no va, sigamos nuestro camino, ya vendrán. No nos apeguemos a las cosas materiales, dejan de existir, desaparecen. Entonces, si esto no nos ayuda a mejorar para con nuestro prójimo, seremos más culpables. Porque nosotros ya contamos con más conocimiento de estas verdades, de este conocimiento de la verdad. ¿Y qué es lo que busca la doctrina espírita? Botar el hombre viejo, pulirnos, tallarnos, como dice acá la lectura, que esa semilla que tenemos en el corazón, ¿no? Cultivarla y botar la mala hierba,
que tenemos en el corazón. Entonces nosotros decimos que la doctrina espírita es la tercera revelación. ¿Por qué? La primera fue Moisés, la segunda Jesús y la tercera son las voces de los miles de espíritus superiores, la espiritualidad benefactora que se comunica para traernos los valores ético-morales que nos da la doctrina del Maestro Jesús. La vivencia cristiana y la vivencia espírita. Ser un buen espírita es ser un buen cristiano. Aplicar todo lo que Él nos enseñó. El consuelo de nuestras penas y dolores, teniendo la certeza de la vida futura. Esa es la esperanza también que nos da la doctrina. La vida futura. La muerte no existe. La vida continúa. Hagamos las cosas bien. No interrumpamos la vida de ninguna de las formas, porque nos equivocamos cuando pensamos que interrumpiendo la vida porque no soportamos vamos a estar mejor. No, porque la vida sigue al otro lado. Entonces, sigamos y con la fe razonada, ¿no? Que es la fe que nos da la doctrina espírita. La fe basada en la razón y la lógica, porque todo nos lo explica. Todo tiene una respuesta, un propósito fundamental, y es la doctrina de la transformación moral del hombre para el hombre nuevo, ese hombre que debe prepararse para la regeneración, que estamos en plena transición hacia la regeneración. Entonces nosotros hemos elegido venir en esta época, por algo y para algo. Y no es por gusto que estamos acá. Entonces preparemos a los que nos siguen, las nuevas generaciones que ya vienen, ya con otra mentalidad, los jóvenes, los nuevos niños, para el nuevo mundo, para la regeneración. Entonces, mucho nos van a pedir al otro lado, sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos este conocimiento. Entonces, hagámoslo fructífero. Hagamos que esa semilla florezca, crezca y la demos a conocer a todos nuestros descendientes, nuestros prójimos, nuestros vecinos, a todos. Divulguemos este conocimiento maravilloso. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario. Sí. Un amigo de YouTube nos pregunta, ¿cuál es el tema que más les gusta de la Biblia? De la Biblia hay muchos temas maravillosos. Las parábolas son muy bonitas. Siempre nos dice, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Nos está hablando de la vida futura, ¿no? De las leyes divinas. De repente nos toca sufrir ahora, pero la recompensa vendrá en la siguiente, como lo estamos hablando ahora también, ¿no? Con esta enseñanza de ahora. La doctrina espírita es consoladora, porque nos da todas las respuestas a nuestras preguntas, a nuestro dolor y sufrimiento, a lo que nos toca vivir. Nada es casual, todo tiene una razón de ser. No es castigo, es lo que nos toca para nuestro aprendizaje, es lo que necesitamos pasar para nuestro aprendizaje. Gracias al amigo que pregunta por las redes. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Cerramos entonces. Muchas gracias.